Cordial saludo. En este video aprenderemos a elaborar un gráfico de densidad o diagrama de densidad usando Excel. Para esto partimos de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Este diagrama se utiliza para estudiar el comportamiento de variables continuas. Por esto podemos suponer que partimos de una muestra de una variable continua y con esa muestra podemos construir fácilmente una tabla de frecuencias. Si tienes algún problema para construir la tabla de frecuencias, puedes revisar mi video en el cual explico con detalle los aspectos a tener en cuenta para elaborar la misma. Esta tabla de frecuencia que tenemos aquí fue la que obtuvimos en el video pasado donde estudiamos cómo realizar un histograma. Podemos ver que así es, la misma tabla de frecuencia. Vamos a realizar el procedimiento de dos maneras. Una bastante artesanal, en el sentido de que parte desde el histograma y luego une los puntos para tratar así de obtener el gráfico de densidad. Y la otra, un poquito más técnica, que va a quedar mucho mejor el diagrama que hagamos. Entonces, vamos a empezar haciéndolo con basados en el histograma. Entonces, lo primero que hacemos es, ya tenemos la tabla de frecuencia, hacemos un histograma con la misma. Recordemos que para hacer el histograma venimos a insertar gráfico de columna y hacemos un gráfico de columna con seleccionar datos solo con la frecuencia relativa. Esa serie se va a llamar peso. Sus valores son estos. La frecuencia relativa. Aceptamos. Aceptamos. Aquí está el diagrama. Esto todavía no se parece tanto a un diagrama de densidad como quisiéramos, pero vamos a iniciar convirtiéndolo primero en un histograma. Entonces venimos acá al diseño rápido para buscar el diseño que tiene las barras unidas. No hay que tener tanto cuidado ahora con el asunto de las barras, porque finalmente esas barras no deben aparecer, ya que lo que yo quiero es un gráfico de densidad. Lo que sí debo tener cuidado es en ubicar la escala correctamente en el eje X, o sea, los valores que puede tomar la variable. Para eso vamos a hacer uso de un cuadro de texto. Recordemos que Excel coloca automáticamente los valores 1, 2, 3, 4 en este eje y no son los valores que nosotros necesitamos. Entonces, para eso vamos a insertar cuadro de texto que cubra estos valores. Y vamos a escribir algo sobre ese cuadro para que no se nos borre. Y luego ese cuadro lo llenamos con los límites inferiores o superiores de nuestra tabla de frecuencia. Recuerden que para pegar aquí debe ser clic derecho y valores, conservar solo texto. Luego vamos a modificar este cuadro de texto para que tenga relleno blanco para que pueda cubrir lo que está debajo. Y vamos a solo usando espacios. Bueno, primero vamos a tratar de ajustar esta letra aquí. Hacemos al inicio para que sea más parecida a la que tiene el otro eje. Ahí se parece y el color es un poco grisáceo. Entonces, tal vez así. Sí, tal vez es muy oscuro. Este se ve mejor. Bien, entonces ahora vamos a ajustar a solo espacios para llegar a colocar cada uno de los extremos inferiores en el inicio de cada una de las barras. Y luego colocamos, ya escribiéndolo manualmente, el límite superior de la última clase para que sea el extremo final de todo el gráfico. Bien, entonces para realizar el diagrama, aquí vamos a colocar la frecuencia, nombre frecuencia, y este es el peso. Bien, esta variable se llama peso porque recuerda que estamos en un contexto en el cual el problema dice que el peso de un producto debe ser 150 gramos y se tiene una tolerancia de 0,2 en el mismo para ser considerado apto para la venta. Entonces, el mismo contexto del ejemplo del histograma. Bien,
Ya que lo tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es unir con una línea continua el extremo inferior izquierdo de mi gráfica con los centros de cada una de las barras y con el extremo inferior derecho de la gráfica. ¿Cómo haremos eso? Insertar ilustraciones, formas y tomamos la que se llama curva. Entonces vamos a dar un clic en el extremo inferior izquierdo, un clic en el centro de la primera barra. No hay que ser tan exactos en ubicar el centro, pueden hacerlo con bastante tranquilidad. Luego un clic en el centro de cada una de las otras barras hasta que damos un doble clic al finalizar en el extremo inferior derecho. Ese gráfico, esa línea, esa curva que se ve allí es el que se llama gráfico de densidad. Entonces ahora podemos simplemente decirle al gráfico de histograma que desaparezca. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Le damos un clic sobre cualquiera de las barras, un solo clic, si dan dos, selecciona una sola. Y en formato vamos a decirle que su relleno es sin relleno y que su contorno es sin contorno. Y así desaparece el gráfico del histograma y nos queda solamente nuestro gráfico de densidad. Algunas veces nos gustaría que esto tuviera el eje aquí. Para eso podemos dar doble clic en el eje, cualquiera de estos valores está bien, y luego en la configuración, el formato del eje, pasar acá al donde está el icono de formato y cambiar donde dice sin línea, colocarle línea sólida. Al hacer eso nos aparece ya el eje Y, que era el que nos faltaba. Le ponemos un color grisáceo también para que no esté tan diferente del otro. Y listo, ahí podemos modificar otras opciones, pero en general esto era lo que necesitábamos. Bien, este gráfico de densidad, como pueden ver, es bastante práctico para hacerlo y nos va a permitir responder muchas preguntas. Pero antes de ir a eso, vamos a explicar cómo se haría de la forma más técnica, porque este se ve un poco extraño en algunos lugares, por ejemplo aquí, y acá también se ve la curva un poco extraña. Bueno, al parecer este gráfico, el cuadro de texto que colocamos se integró con el gráfico, en efecto así fue, pero miren que la curva no se integró, o sea que al momento de moverlo, tenemos que volver a mover la curva para que todo se ajuste. Debemos venir acá, tomar la curva y colocarla de nuevo en su lugar. Bien, entonces vamos a realizarlo de la forma más técnica. ¿Cómo sería la forma más técnica? Bueno, para eso necesitamos completar la tabla de frecuencias. En mi video de tabla de frecuencias yo explico cómo se completa la tabla de frecuencias con todas las columnas que tal vez nos servirán para algo en algún procedimiento. En este caso necesitamos la columna de los centros de cada clase. Le damos XY, que corresponde a la marca de la clase. Y se obtiene promediando, sumando los dos límites y dividiéndolo entre dos. O sea, promediando los límites. Como funciona para el primero, funciona para todos. Y luego necesitamos llevarnos hacia algún lado estos centros. Vamos a ubicarlos aquí debajo. Recuerden siempre pegar, cuando vayamos a usar alguna información, pegarla como valor para que no se nos quede con fórmula y se dañe. Vamos a completarla colocando el límite inferior de la primera clase y el límite superior de la última clase al final. Con esto que tengo, los puntos que usé acá, el extremo inferior izquierdo, los centros de cada una de las clases y el extremo superior derecho. Extremo inferior derecho, perdón. Luego vamos a tomar las frecuencias relativas de cada una de esas clases y se las colocamos al lado a los centros. O sea, cada uno de los centros va a estar relacionado con su frecuencia, con la frecuencia de la clase. La frecuencia del extremo inferior izquierdo será 0 y la del inferior derecho también será 0. Y luego tenemos los puntos que usé para construir este gráfico. Por tanto, puedo hacer el gráfico usando estos puntos como coordenadas cartesianas. Para eso vamos a insertar un gráfico, pero ya no vamos a usar
el gráfico de columnas, sino el gráfico de dispersión. Y vamos a usar este que se llama líneas suavizadas. Entonces, para llenarlo, damos clic derecho, seleccionar datos, agregamos una serie, esa serie se va a llamar peso, sus valores de X son los valores de la variable, o sea, los centros y los extremos, y los valores de Y son las frecuencias de las clases. Le damos a aceptar y aceptamos de nuevo. Entonces podemos ver que el gráfico en realidad es muy similar al que teníamos inicialmente. El asunto es que nos queda realizado de una manera más técnica y se ve un poco mejor, no se ve tan. Aquí podemos en el diseño rápido escoger cualquier diseño que nos agrade. Este es un diseño que se ve bastante bien. No nos gusta que tenga tantas líneas porque finalmente vamos a usar algunas líneas para hacer algunos análisis al respecto. Vamos a borrar esto de acá para que no esté más espacio y vamos a poner el gráfico un poco más ancho. Bien. Entonces vamos a hacer el análisis del gráfico a partir de este gráfico que nos quedó aquí. Bien. Bueno, en realidad esto no debería verse este extremo aquí vacío y acá tampoco, entonces vamos a recortar ese eje para que sea exactamente, para que finalice exactamente en los valores que necesito, que son 148.93, el mínimo 148.39, perdón, y el máximo que sea 150.89. Claro, yo podría seguir extendiéndolo un poco más allá y el gráfico se espera que tenga la misma curva, pero vamos a dejarlo hasta aquí ahora, 150.89. Y el eje X cruza en 0. Eso es el otro eje. Tampoco nos gusta esto aquí de ese valor negativo. Entonces vamos a darle doble clic a este eje, al eje X y cruza en 0. El eje Y, perdón. Cruza en 0. Listo. Mínimo 0. Bien, ahora sí. Bueno, ya que tenemos el gráfico elaborado, vamos a pasar a hablar de su interpretación. El gráfico de densidad, miren, se nos cortó aquí donde no debería. ¿Por qué lo corté ahí? Porque era 151.03. ¿Qué pasó aquí? 151.03. Bien. Bien, entonces, este gráfico se usa principalmente para discutir sobre la forma de la distribución de los datos, o sea, cómo es su estructura estadística en cuanto a una distribución en general. Esto aquí son frecuencias, vamos a arreglarlo enseguida. En general, lo más complejo de un gráfico no es elaborarlo, es interpretarlo. Entonces, el asunto es que las variables continuas nosotros creemos que la mayoría son normales. Y una variable normal tiene unas características en su diagrama de densidad que nos gustaría que todas las variables continuas que estudiáramos tuvieran, porque nosotros asumimos que todas son normales. ¿Cuál es la forma de la normal? Entonces vamos a discutir un poquitico eso. Esto, ustedes ven aquí, sería el gráfico de densidad de una variable normal. ¿Qué características tiene? Primero es simétrico. ¿Simétrico qué significa? Que si lo divido por el centro, los dos lados que me quedan, las dos partes son iguales. Segundo, tiene un solo lugar donde la curva se hace máxima, un solo máximo. En ese caso se llama que es unimodal, hay una sola moda. Y la otra característica es que su gráfica no es tan puntuda ni muy chata. Y esa es la más complicada de garantizar, ¿no? Pero bueno, eso lo miramos después.
podemos ver que varias normales pues se comportan igual, siguen siendo simétricas. El asunto es que se puede correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Para discutir eso de qué tan puntuda o qué tan chata es la curva, podemos hablar de la medida que usamos se llama apuntalamiento y podemos decir que una variable tiene mucho apuntalamiento o un mayor apuntalamiento que el normal si su diagrama de densidad comparado con el de una normal es mucho más puntudo. Y va a tener menor apuntalamiento si su diagrama de densidad con respecto a uno normal es un poco más chato. O sea, la única forma de garantizar si hay mayor o menor apuntalamiento es tener una gráfica normal de comparación, de contraste, para poder decir tiene mayor o menor. Es decir, que para un único gráfico de densidad no se puede interpretar eso, porque no sabemos, no tenemos la curva normal para hacer la comparación. Ese diagrama realmente se utilizaría, perdón, ese análisis del apuntalamiento realmente se utilizaría para comparar dos diagramas de densidad y para eso deben estar ambos ubicados en la misma escala, sobre todo en el eje Y. Bien, ahora cuando no es simétrica, la curva puede ser asimétrica con sesgo a la derecha o asimétrica con sesgo a la izquierda. Recordemos que de cierta manera el sesgo es hacia donde se extiende la cola de la curva, hacia donde se extiende más la cola de la curva, porque se supone que de todas maneras siempre hay una cola que sigue. En este caso también, esta variable está un poco truncada aquí, pero lo normal sería que también tuviera para este lado la curva. Entonces, en nuestro ejemplo es fácil ver que hay un sesgo a la izquierda, ya que se observa una cola que se extiende hacia la izquierda. Lo de lo de la modalidad dijimos que era una sola moda, o sea, un solo máximo global y no hay máximos locales. Y en ese caso decimos que la curva es unimodal, pero cuando hay más de una moda podemos decir que, por ejemplo, en este caso es bimodal y en este es multimodal porque tiene más de dos modas, una, dos, tres. En nuestro caso tenemos solamente una. Entonces, ¿cómo se interpreta este gráfico? La interpretación más simple entonces tiene que ver con la forma. Entonces, la distribución es unimodal presentando un sesgo hacia la izquierda. También se puede llamar sesgo negativo. Bien, esa es la interpretación respecto a la forma. Ahora, este gráfico sirve para muchas más cosas, a la ubicación. Con este gráfico también podemos analizar la ubicación de los datos y podemos ver, por ejemplo, que hay muy pocos valores que están antes de 149.39. Y aquí tenemos una gran ganancia, ¿cuál es? Que ahora sí podemos hablar de qué pasa antes de un valor exacto cualquiera. Por ejemplo, en nuestro caso nos decían que el producto debe tener 150 gramos. Sería fácil ubicar 150 gramos aquí en esta curva. Una forma fácil de hacerlo es simplemente crear el punto para que nos ayude a ubicarlo. Vamos a crearlo. Para eso vamos a darle clic derecho, seleccionar datos y vamos a crear una nueva serie que solamente va a tener dos puntos. El nombre va a ser 150, es el nombre. Su valor de X es 150, su valor de Y es 0. Si quiero, le voy a poner 150 y, por ejemplo, 0,5. No, me salió algo que no era lo que yo quería. Ah, sí, aquí está. Miren, aquí está el punto. El punto este es el que va a ayudarme a mí para ubicar mi valor 150. Entonces, voy a insertar una recta. Realmente debí dejar solamente 0, 150 y 0. Vamos a insertar aquí una recta.
para ubicar el valor de 150. La gente la pueden poner punteada, de un color más claro, etcétera. Aquí estaría nuestro valor 150. Y podemos responder preguntas muy interesantes usando esto, como por ejemplo, aquí con un cuadro de texto voy a marcar que aquí va 150. Está muy grande, entonces pues, recuerden siempre ajustar la letra para que parezca lo más posible a la que tienen los ejes. Bien, este valor de 150 nos permite responder preguntas como por ejemplo, ¿qué porcentaje de productos se espera que cumplan con que tengan más o menos peso que el esperado, que era 150 gramos? Entonces nosotros podemos mirar la gráfica y decir cosas como esta. Eh, Parece, a simple vista, que cerca del 50% de los datos, de los puntos o de los pesos, pueden ser menores que 150. Realmente a mí me parece que este lado es un poco más grande. Por esa razón voy a decir que es 40 y algo por ciento. Entonces, eh, la mayor parte de los productos pesan más de 150 gramos. Recuerden que aquí todo es aproximado, entonces por eso puedo decir, y podemos colocar cerca de un 51% para no ser tan... Realmente no podemos medir eso, porque para eso debemos medir el área, pero sí tenemos una idea, ¿no? ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, podemos discutir cosas como que hay muy pocos valores que están por debajo de 148 gramos, ¿sí? Y 148, recuerden que sería 100, sí, 148 gramos. Entonces, es muy difícil encontrar productos con peso inferior a 149, incluso podemos colocar aquí 149 gramos. ¿Dónde sacamos eso? Pues miramos acá que 149 está por aquí en este área, muy cerca de esta línea realmente, y por eso podemos garantizar de que sería bastante complicado. Miren el área que queda aquí muy pequeña la proporción, tal vez ni cerca del 5%. Igual no podemos medirlo con el ojo porque nuestro ojo no permite medir áreas, pero sí podemos tener una idea de cuál es ese valor. Bien, otra interpretación posible es cuál es el valor que se esperaría que tome el peso, o sea, cerca de dónde, en qué área, en qué región puede estar el peso para una muestra más grande. O sea, la pregunta generalmente es si se tomara alzar un producto terminado, su peso se esperaría que esté entre, o sea, podemos deducir un intervalo en el cual con mucha seguridad van a estar los valores. Es para eso podemos, por ejemplo, rodar esta curva por aquí más o menos ya empieza a tener bastante probabilidad y por acá también. Entonces, si yo hago esto, yo considero este intervalo, ustedes pueden ver que este intervalo cubre prácticamente casi toda el área. Entonces vamos a cambiarle el color a esto, vamos a ponerlo en verde. Por acá también verde. Entonces podemos ver que casi toda el área de la curva queda encerrada entre esos dos extremos. Y con eso podemos garantizar que la mayoría de los valores van a estar en ese intervalo. Ese intervalo es aproximadamente, recuerden que lo chévere de esto es que podemos trabajar con valores aproximados. Voy a quitarle el relleno y el contorno a esto para usar este mismo cuadro de texto para todo. Entonces, lo copio aquí. Y este valor es aproximadamente 149 puntos. Se me cambió el tamaño de letra, no quiero que se me cambie el tamaño de letra.
149.3949 más o menos. O 49.5. No hay que ser muy exacto en esto. Y el otro es aproximadamente 150.6. Sí, lo más probable es que sea .6. 49.59, sí, está bien. Entonces podemos decir que 150.6. Se toma al azar un producto terminado, su peso, esperaría que esté entre 149.5 y 150.6. Eso es muy bueno, una gran ganancia porque tenemos un intervalo donde generalmente van a estar los pesos. Por último, podemos preguntarnos si se cumplen las especificaciones que nos dan o que con qué proporción se cumplen esas especificaciones. Entonces dice que la tolerancia es de 0.2, quiere decir que debo tener productos entre 0.498 y 0.5002. 52. Entonces, vamos a buscar el valor de 0.498. Ese va a estar de cierta forma por aquí. 498 va a estar por aquí cerca de este intervalo. Ese lo voy a marcar por arriba. Esta la voy a colocar roja la curva. La recta, perdón. Roja. Y 150.2 está tal vez por aquí. Ese intervalo es el intervalo de la tolerancia del proceso, o sea, lo que me permite saber si los productos están cumpliendo con las especificaciones o no. Voy a llevarme este valor para acá. Y ahí tenemos ya claramente una respuesta al respecto. 149.8 y 150.2. ¿Qué tenemos aquí con seguridad? Con seguridad tenemos que una proporción muy baja realmente es la que cumple las especificaciones. No podemos aproximarla fácilmente porque no nos queda fácil medirle al área, pero con toda seguridad eso es menos del 50%. Porque si ustedes observan este área de aquí, corresponde prácticamente a una tercera, unos 2/3 del área total, casi cerca de la mitad, y por acá también lo mismo. Entonces tenemos por fuera mucho. Entonces con seguridad es debajo del 50%. Por tal razón, menos del 40% va a cumplir. Esto es aproximadamente. Pero se puede sacar una conclusión al respecto. Si yo realmente pudiera medir este área, a mí me pareciera que este área conjunta entre esto que queda por encima de la recta roja superior y esto que queda por debajo de la inferior, estaría teniendo por ahí un 70% realmente. Pero bueno, no es fácil medirlo. Bien, con esto podemos dar por finalizado nuestro ejemplo de elaboración de un gráfico de densidad. Pueden ver que el gráfico nos permite hacer muchas aseveraciones respecto a la variable y nos sirve para hablar sobre todo de la forma. Espero que este gráfico les sea de mucha utilidad y que si tienen alguna duda puedan revisar mis otros videos.